Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Camino al Cielo, por sexta temporada consecutiva al pie del cañón, con la información de la segunda división, como siempre, con Iván Yani a la realización y con don José Miguel Capel a la producción de Camino al Cielo, uno de los programas referencia de segunda división, como le gusta decir a mi querido Jimmy, la liga más emocionante del mundo, porque os estáis haciendo muchas preguntas y lo sé, entre ellas, ¿por qué no está ese rubio guapo que presentaba Camino al Cielo? ¿Por qué esta ahora Fondo Segunda se ha convertido en Somos Vibra? ¿Por qué el programa se está haciendo un miércoles a las 8 de la tarde como se hacían los lunes a las 11? Yo vengo a responder un poquito todo eso. Estamos de reformas, queridos. Estamos en transición, dando un paso hacia adelante para querer mejorar. Y en ese sentido, hemos cambiado a Somos Vibra para dar un poquito, abarcar un poquito más de palos, pero como siempre, cercanos a la humildad, al fútbol modesto, a los pasos de plata, que es lo que nos gusta a todos, y dar las gracias a todo el chat y a todos los que están por ahí, que siempre están en cada directo junto a nosotros. Y con Jimmy Mateo no os preocupéis, pues le vamos a tener por aquí por la taberna en más de una ocasión, ¿eh? No presentará nuestro querido de la larga melena, pero le vamos a tener en la taberna de plata comentando la segunda división. Porque la vida es así, la vida no es estática, la vida es cambiante, está en constante movimiento y hay que seguir dando pasos. Y en ese sentido lo que queremos hacer nosotros, el mejorar, el que cambie un poco el frasco, pero no se pierda la esencia del fútbol modesto, que siempre nos gusta compartir con vosotros. Dicho esto, también es que estoy muy bien acompañado. Os voy a poner un poquito al cargo, a la hora más puntual de lo que vamos a hacer en Camino al Cielo, porque hay algunas cosas que siguen, obviamente. Vais a tener una entrevista cada semana, como la que vamos a tener con Enric Franquesa, el defensa del Leganés. Desde aquí darle muchas gracias a Enric y al Club Deportivo Leganés por poder disfrutar de esa charlita con los protagonistas del fútbol, que son los más importantes. Y también el querido Café con Loren, que tenía muchas ganas de poder compartirlo con él. Y hoy estaremos con Loren con ese café. Además, os traemos cosas nuevas, cosas nuevas. Secciones como la de Quién hablo con Gisto y con Pablo, para hablar de los futbolistas que más nos mueven, que más nos gustan. Y aparte, la mirada más táctica con don Jorge el Profe Gómez, en el que vamos a analizar a Asier Garitano y Álvaro Cervera. Y eso sí, como no, tampoco falta la taberna de plata, que en un momentito os presento a los taberneros que tenemos hoy, porque es de una calidad muy pero que muy buena y que seguro, iba a decir casi seguro, pero no, seguro que os van a sonar las voces porque los habéis escuchado en el partido y en los partidos de este fin de semana. Dicho eso, vamos con los resultados de la jornada 1 de la Liga Hypermotion, que nos han cambiado ya hasta el nombre de la competición. Ahora nos llamamos la Liga Hypermotion. Dicho esto, los resultados de la jornada 1, que ya han dado las primeras pinceladas de los que están más preparados, de los que están menos preparados, y os los venimos a comentar ahora mismo. Comenzamos el viernes con esa Morevieta 1 Levante 1, sorprendió bastante la Morevieta con ese gol de Jauregui. Y el otro partido que nos dejó el viernes, Real Valladolid 2, Real Sporting de Gijón 0. Da mucho miedo el Gijón este año, ya lo comentaremos con la taberna, ya nos lo comentará también nuestro querido Loren. El sábado, la primera goleada que tuvimos en la jornada 1, es el Real Racing Club de Santander 4 a la Sociedad Deportiva Eibar. Los de José Alberto López siguen matando a la transición. El Zaragoza, que el proyecto que prometía ser muy interesante, lo confirma en la primera jornada con ese 2-0 ante el Villarreal B. Y uno de los recién ascendidos que ha conseguido ganar en esta jornada, el Racing de Ferrol, con gol de Iker Losada en el Martínez Valero, en el campo del Elche. El domingo tuvimos un partido intenso de ida y vuelta con ese Burgos 1, Sociedad Deportiva Huesca otro, y además otro empate también que se decidió en el 92 con el empate de Quiles en ese Albacete 1, Real Club Deportivo Español 1. Otro ascendido que ha conseguido ganar, el Eldense 0-1 al Cartagena. Y para cerrar la jornada del domingo, la victoria del Andorra por 0-1 contra el Club Deportivo Leganés de Borja Jiménez. Y la otra goleada, que ya el Mirandés, con ese cambio de entrenador con Alessio Lisi y también uno de los baluartes de las direcciones deportivas, Chema Aragón, salió de la entidad y está Alfredo Merino. Igualmente, los fichajes que ha traído el Mirandés son una locura y lo reafirma ese 4-0 en la primera jornada ante el Alcorcón. Y otro que reafirma su proyecto con mucha seriedad, el querido Asier Garitano de Leganés con ese 1-0 del Tenerife ante el Real Oviedo. Todo esto nos ha dejado la jornada 1 y antes de presentar a los taberneros, noticia de última hora, ultimísima hora, que le va a gustar a más de uno y sobre todo a los caroallones. Santi Cazorla, nuevo jugador del Real Oviedo para esta temporada,
y sobre todo lo más bonito es que ha hecho todo lo posible por acabar en el Real Oviedo, en el equipo de su tierra, porque va a cobrar la ficha mínima profesional, lo ponía en el comunicado el Real Oviedo, que va a cobrar lo mínimo profesional y además va a donar un 10% a la cantera del Real Oviedo. O sea que muy bonito ese gesto de Santi Cazorla que le vamos a disfrutar en la Liga Hypermotion, en la liga más emocionante del mundo. Dicho esto, no me enrollo mucho más con las presentaciones porque vale la pena presentar a los taberneros guapos que tenemos hoy, de una calidad increíble, si no me equivoco. Los tenéis que estar ya viendo por las pantallas, si me confirma por ahí Iván, sería lo suyo que sí. Así que vamos a ir presentar uno por uno a los taberneros que tenemos en Camino al Cielo, presentando de más pequeños a más mayores, con la cantera, con nuestro querido Meco, que te tenemos por aquí por Camino al Cielo. Esperemos que no sea la última, porque este verano has hecho progresos como más de un futbolista, ¿eh? Estás convenciendo a los entrenadores. ¿Qué tal, Meco? Pues muy bien, muy contento, la verdad, de estar por aquí y de estar con vosotros, con gente espectacular, súper profesional y que al final, de una forma u otra, son mis profesores, ¿no? Entonces, pues, qué menos que estar aquí. Cuando me mandaste la invitación, la verdad que no pensé en rechazarla en ningún momento, tuve que mover un poco la agenda, pero merece la pena seguro. Así que contentísimo y ojalá que no sea la última vez. Esperemos que no, Meco. Y es que tienes toda la razón del mundo. Si hubiera profesores en la Liga de Smartbank, ahora mismo tenemos delante a dos de ellos. Comenzando con Xavi Rodríguez, una de las voces de la Liga, y que ya hemos podido disfrutar esta primera jornada de la Liga Hypermotion. Encantado de tenerte por aquí, Xavi. Hacer a todos el reencuentro maravilloso. La verdad que ya echábamos en falta estas tertulias. Mucha gente ya me preguntaba, oye, el lunes, ¿qué pasó? Que no pasa nada. Cambiamos el día, cambiamos un poquito de todo, de nombre, de Vibran, la liga también ahora Hypermotion, pero bueno, hay cosas que se mantienen igual y que así siga. Ahí está. Dicho esto, que decía Xavi, vamos a estar igualmente todos los lunes a las 11 de la noche. Esto ha sido por problemas técnicos. Además, ya decíamos, estamos en reforma y muchas veces faltan pavimentos, faltan algunas cosas por resolver. Al final lo llevamos al miércoles. Pero esperemos tener todos los lunes a las 11 también, o los máximos posibles, a don Pedro Nieto, que ya ha tenido también varios partidos de esta jornada. También uno de las voces de la Liga TV. Encantadísimo de tenerte por aquí, Pedro. ¿Qué pasa, compañero? Dani, un placer. A Mateo también, como no, a Cheve Rodríguez, que en la previa comentábamos que paso más tiempo con él que con mi novia. Eso que no tengo novia, pero bueno, ya paso más tiempo con él, ¿no? Nada, bien, contento sobre todo por lo que hemos visto en la primera jornada, ¿no? Equipos con las cosillas muy claras, otros no tanto, sorpresa. Bueno, por todo la liga Hypermotion, renombrada Hypermotion, y nada, un placer como siempre estar con vosotros. Y bueno, hoy hago un poco gala de mi equipo, ¿eh? No me acostumbraré mucho, pero bueno, no ha empezado de la mejor manera el Real Club Deportivo Español. Ahí está, cada uno tiene sus amores y es verdad que tu amor y el mío no han empezado de la mejor manera posible la temporada, pero siempre se puede mejorar, obviamente que sí. Dicho esto, primeras pinceladas de la jornada, ¿qué equipos han sorprendido más? ¿Cuál veis más preparados? ¿Cuáles a lo mejor os han sorprendido de que veis que la pretemporada no iba muy bien o el mercado no ha sido muy bueno y os han sorprendido? Así las primeras pinceladas. Bueno, empiezo yo. Venga, ya que acabo, empiezo rápido. Ahí A está. ver, las pretemporadas son algo especiales, ¿eh? Es verdad que los resultados, por ejemplo, ¿no? El Alcorcón, ¿eh? Había jugado 6 partidos, había marcado 9 goles, no había encajado. Fíjate, el primer partido contra el Mirandés. Te devuelve a la realidad y te hace tocar de pies al suelo. Bueno, yo creo que a mí lo que me ha gustado seguramente es la seriedad de algunos equipos, ¿no? Sobre todo el Burgos, repitiendo buenas sensaciones con un entrenador nuevo, ¿no? El Racing de Ferrol, sin pasar muchos apuros ante un Elche dubitativo, ¿no? Quería hacer muchas cosas, pero no acaba de tener muchas cosas claras. El Albacete, la segunda parte del Albacete es espectacular, ¿no? Bueno, el sorpresón del Eldense, podría sí estar explicando. Luego también me quiero quedar con esa Andorra, ¿no? Que con un sello muy especial, muy marcado por Eder Sarabia, lo ha vuelto a hacer. Hablábamos del Mirandés fichando futbolistas, 15, 16 futbolistas, pues Eder Sarabia tiene esa capacidad de persuadir, de convencer al futbolista de lo que quiere, dejando una imagen, bueno, parece que es la prolongación de la temporada pasada, ¿no?
Pero bueno, muchísimas cosas. Ese Mirandés fresco, Lishi, cambia totalmente de sistema, con la misma bueno, juventud, experiencia en el sentido de explosividad, de capacidad individual. Bueno, cosas muy buenas y sobre todo dudas, ¿no? Dudas seguramente los equipos más importantes, pero que esto es la Liga Hypermotion y que seguramente esos equipos, el Español, por ejemplo, el Elche, el Valladolid, seguramente con más peso, pero que van a ir corrigiendo a medida que vayan pasando las jornadas y obviamente los clubes, la historia pesa y bueno, pero bueno, bonito por esa alternancia que hemos visto de que ofrece este bonito campeonato. A mí precisamente me parece bonito porque creo que cada año, o por lo menos a lo mejor es percepción mía, perdón, pero la verdad que cada año me parece una categoría más igualada. Y yo creo que en esta jornada uno pues nos lo ha demostrado con creces. Al final, de los tres que bajaron desde Primera División, solo ganó uno y de los cuatro que subieron, solo perdió uno. Entonces, yo creo que con estos datos nos podemos hacer una idea de de cómo está evolucionando la categoría, que cada vez hay menos diferencias entre primera y segunda división. Entonces yo solo destacaría mucho. Y bueno, también con Pedro, totalmente de acuerdo en todo lo que dice. También quería destacar lo del Mirandés, que la verdad siempre me sorprende mucho, ¿no? El equipo de Mirandés. Siempre al final son equipos prácticamente bueno, diferentes, pero prácticamente en su totalidad. Y todos los años, o por lo menos últimamente, está saliendo muy bien. Ahora con estos cambios que hubo tanto en el banquillo como en la dirección deportiva, parecía que podía haber más dudas, pero bueno, con el primer partido de esta liga Hypermotion, la verdad que deja bastante clara la idea que tiene este Mirandés. El año pasado sí que es verdad que los jabatos, bueno, comenzaron la categoría un poco, bueno, la categoría, perdón, la temporada de una forma, bueno, un poco complicada. Y bueno, yo siempre que pienso en eso, como que lo achacaba a jugadores jóvenes, están conociéndose, muchos cambios, pero es que este año, mirad cómo ha empezado. Entonces, si ya empieza así, no me quiero imaginar cómo va a continuar esto, pero bueno, aún queda muchísimo, puede que haya sido casualidad, puede que no, puede que haya tenido que ver las dudas del Alcorcón, no sé, pero bueno, la verdad que promete bastante y en general creo que la categoría también. Es que además, digo, un apunte que iba a decir al dato que decía Meco, muy revelador de esos tres equipos ascendidos que han conseguido puntuar, de los de arriba no lo han conseguido tanto, es de las temporadas que a mí al menos me genera, no sé si a lo mejor comparte la misma opinión, Xavi, que los de arriba no dan tanto miedo como otros años. Los de arriba que han subido no dan tanto miedo. Veo a lo mejor otros proyectos en la categoría más interesantes todavía. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenemos una circunstancia que nos hace decir estas cosas con la boca pequeña, que es el hecho que todavía nos queden 2 semanas de mercado. Ahí está. Pero lo que apuntaba Meco creo que es bastante certero y al final, para añadir algo un poco distinto, en esta categoría muchas de las cosas que suceden no son casualidad. Me vino a la cabeza cuando vi el Cartagena Aldense, vi a un Cartagena todavía en construcción y qué casualidad que un equipo más compacto, más hecho, un proyecto con más continuidad, le acaba ganando. Mismo caso que sucedió con un recién ascendido, el Racing de Ferrol, que, a ver, es que la cuestión del Racing, tú mira el director deportivo que tiene, mira qué hizo cuando estuvo en Lugo, mira las incorporaciones que ha hecho esta temporada y entiende por qué le ha ganado el partido al Elche, por decirte algo. O mira, por ejemplo, las dudas que está viendo en Gijón, la planificación que se está haciendo de la plantilla de esta temporada y por qué seguramente acabaron perdiendo este partido. Son muchas cosas, igual que lo que comentabais del Mirandés, lo destacabais creo que de forma muy acertada. Si echáis la vista atrás, en estas últimas 4 o 5 temporadas que llevan ya consecutivas en segunda división para un total de 10, mucha gente le acaba metiendo en la porra por el descenso. Y resulta que al final, empiece mejor o empiece peor, el Mirandés no se cae de ahí, no se va a caer. Y fíjate que ahora ya no está Chema Aragón, ya no está Joseba Echeverría, pero bueno, esta temporada tendremos que hablar de Alessio Lisi, tendremos que hablar de Gabri, Gabri. tendremos que hablar de Carlos Martín, tendremos que hablar de mucha gente seguro, pero al final el resumen de todo es, con todo esto que hemos visto, fíjate que al final las cosas no son casualidad. Un último apunte. Equipos que acabaron bien la temporada pasada, Tenerife y Real Zaragoza, que además
empiezan a fichar pronto. Parece que tienen el proyecto armado desde justo el momento en que acaba la temporada y empiezan a moverse, a fichar, etcétera. Fíjate cómo han empezado en esta primera semana. Como digo, con la boca pequeña porque quedan 2 semanas de mercado, pero las impresiones que te deja esta primera jornada. Y un equipo del que no hemos comentado apenas y en unos momentos vamos que con Enric Franquesa, que ya nos está esperando por ahí, pero hacer un recalque al Racing de Santander, que sí que es verdad que no llegó a acabar la temporada de la mejor manera, pero la segunda vuelta en general fue de un nivel muy alto con José Alberto López, y en esta primera jornada a mí sobre todo el equipo que más me ha sorprendido, ya no solo por el 4-0 sino al rival, al Eibar, que era uno de los equipos que más veía preparado para esta temporada, con esos fichajes de Unai Vencedor, de Conrad, que de Mario Soriano, que a lo mejor te falta un punta, pero tenías un bloque ya muy formado, con un entrenador que había sido de las grandes revelaciones. Me daba muy buena espina al Eibar, y este 4-0 ya es que te enturbia muchísimo el inicio de temporada. A ver, Sí, al Eibar sí. nunca lo tienes al Eibar nunca lo tienes que descartar de nada, a pesar de lo que le ha ocurrido en estas últimas 2 temporadas, pero lo cierto es que da todavía más valor a lo que hizo el Racing la temporada pasada. Martínez no da puntadas sin hilo. Al final estoy seguro que él no quería prescindir de Guillermo Fernández Romo, pero estaba claro, al final estuvo muy claro la temporada pasada que el cambio de entrenador le sentó muy bien a ese equipo. Ganó en energía, ganó en dinamismo, juegan de una forma mucho más cómoda. Yo, francamente, creo que la renovación de Íñigo Vicente, más que una renovación, es una pancarta que lleva escrito: este año vamos muy en serio, vamos a consolidar este proyecto y como se despisten los de arriba, cuidado. Y al final, la certeza que tuvo en la primera jornada, viniendo además de las dudas de no se cuenta esta temporada con la cesión de Rocco Baturina, a ver quién ocupa esa posición de 9, a ver quién marcará los goles, pues resulta que a un equipo que sobre el papel defiende muy bien, le meten 4 y la primera parte es un rodillo. El partido de Caín. Sí, el de Cain, el de Aldasoro. Yo creo que Aldasoro hizo un partido muy bueno. Y fíjate, Aldasoro, por ejemplo, es un futbolista que con Fernández Romo en el primer tramo de campeonato no estaba nada acertado. Errores de posición, pases muy malos, no abarcaba campo. Llega finalmente José Alberto. Resulta que acaba siendo titular, acaba siendo el complemento perfecto de Íñigo Sainz Maza. Incluso te diría, humilde opinión, que rindiendo hasta mejor que Íñigo en la segunda parte del campeonato. Es un ejemplo de a veces decisiones complicadas, pero que si salen bien, pues te acaban derivando en un buen final de temporada y un proyecto que continúa y una idea que tiene que crecer. Pedro, ¿qué vas a decir algo por ahí? Sí, no. A mí lo que me sorprendió del Racing contra el Eibar es la fragilidad del Eibar en ese sentido, ¿no? No vamos a quitarle méritos a lo que hizo el Racing, que fíjate, desde el 22 al 38 liquidó el partido con ese 3-0, ¿no? Incluso acordaron, ¿no? que tuvo el Eibar que cambiar al descanso un vencedor, cambiar totalmente, ¿no? Con un 3-0 obviamente tienes que ir al ataque, el 4 al final es lo de menos, ¿no? Pero me quedo con lo que estáis hablando del Racing. No quiso tener los problemas del año pasado. Yo creo que se adelantó. Es verdad que esto es fútbol y si la pelota entra y tal. Pero si no, los fichajes yo creo que también son fichajes interesantes, que conocen la categoría. Verdad que queda mucho. Yo creo que el Eibar, seguramente hay derrotas que te sirven para cambiar la dinámica y esta debe ser una de ellas, va a estar ahí. Pero el Racing, bueno, pues es uno de los equipos que nos ha sorprendido, sobre todo por la energía, ¿no? que utilizó durante los 90 minutos, un Aldasoro increíble. Valiente el equipo, fue de menos a más. Campo contrario ya no solo marcó, sino que fue el culpable de que muchas veces el Racing estuviera en campo contrario robando y finalizando jugadas constantemente. Que al final el fútbol, yo creo que una de las claves del fútbol, independientemente del estilo que tú utilices, es finalizar jugada. Si tiras 3. Pero cuando digo finalizar, no quiere decir tirar portería, ¿no? Sino acabar jugada para que tu equipo pueda recuperar posición. Bueno, partidazo y bueno, dudas hablábamos, ¿no? Dudas de algunos equipos de la Liga de Marva, perdón, Hypermotion, el Elche, el Eibar es uno de ellos y bueno, y esto es muy largo y duro, como bien sabéis, y que hemos visto como equipos que han empezado muy bien y luego se caen y bueno, pues el equilibrio necesario para los equipos para el resto de temporadas va a ser clave.
Así que, dicho esto, ir diciendo alguna cosa por el chat, pues ya nos iban poniendo por ahí, saludándonos y sobre todo hablando de Santi Cazorla, que vamos a hacer un pequeño barrido antes de ir con Enric Franquesa, que ya que sí tenemos que ir con él. Lo decían por los comentarios, ahora mismo no sé quién era, pero lo ponía. Esa dupla Seoane-Santi Cazorla, esos dos media punta para Cervera. En general os pregunto por Santi Cazorla, una breve intervención. Santi Cazorla sí, me refiero, no él no, pero ¿qué es lo que puede ofrecer Santi Cazorla a este Oviedo? A ver, yo creo que sinceramente no lo seguí mucho en el Alside, que creo que se pronuncia así, no estoy seguro. No sé, o sea, no lo he seguido demasiado, tiene ya 38 años. En el terreno de juego, obviamente, yo creo que va a dar, porque es ante Cazorla y tiene muchísimo que dar a pesar de su edad, probablemente. Obviamente el físico no será el de antes, pero yo creo que realmente lo que da es, primero, en la afición del Oviedo. En la afición del Oviedo, ya durante todo el verano se estaba ilusionando con un mercado de fichajes muy buenos. Yo creo que como referencia a lo mejor de este proyecto es la incorporación de Seoane, que es una de las incorporaciones de este verano para mi gusto. Pues yo creo que la de Santi Cazorla, pues la llega a culminar, ¿no? Porque además también en el equipo yo creo que va a interferir muchísimo. O sea, al final que una figura como es Santi Cazorla para el Real Oviedo llegue al vestuario del equipo del que hablamos, yo creo que solo puede conllevar cosas positivas tanto para el entorno, como para el juego, como para el equipo, la afición, el vestuario, todo. Entonces yo creo que es un acierto enorme. Además, las condiciones que repasabas antes, Ori, lo del sueldo más bajo que se permitido en la segunda división, lo del 10% de las camisetas a la cantera, al final me parece un cierre de ciclo tremendo e inmejorable. Ahora habrá que ver, bueno, no hay ninguna duda de que en el entorno va a ayudar muchísimo. En el equipo y todo lo que comentaba, pero bueno, lo que sí que hay que esperar a ver es lo que da en el campo, que yo la verdad tengo bastante no dudas, sino ganas de saber qué va a ocurrir en el campo. Pedro, Xavi. Dale, Pedrito. Pues, a ver, bueno, no hay que ser, es verdad que llama la atención, ¿no? Que el Real Oviedo pueda hacerse con la figura de Cazorla, que yo creo que va a trascender más allá del campo también, el campo también, pero teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Y la relación que siempre ha habido entre él y el club, pues parecía cantado que iba a llegar. Eso no deja de ser que sea una sorpresa y que un Real Oviedo con esta incorporación, pues, de esa machada, ¿no? Seguramente en su confirmación para buscar algo más que la permanencia, ¿no? A mí me parece una incorporación, vuelvo a decir, que trasciende más del terreno de juego. Si recordamos a Álvaro Cervera, tiene un estilo de juego, bueno, pues se basa en su defensa y poder correr. Vamos a ver cómo encaja ahí. Seguramente que le va a encajar. No creo que haya ningún problema. Creo que si alguien tiene experiencia son él y Álvaro Cervera, que se van a poner perfectamente de acuerdo. Bueno, verlo y ver qué es capaz de darle al Oviedo. A mí la edad obviamente te condiciona porque el ritmo ya no va a poder ser y seguramente, pero que seguramente que la calidad que a lo mejor le ha faltado al Oviedo con ese 4-4-2 que Álvaro Cervera, él jugando a media punta, bueno, cuando seguramente que los partidos se atasquen, pues bueno, pero vuelvo a decir, para mí es una buena noticia para la Liga Hypermotion, vemos como cada año crece, como tiene la capacidad este campeonato de traer futbolistas interesantes, más allá de la figura de Cazorla, sino que de otras ligas, y bueno, poder ir al mercado con cada vez mejores contratos y mayor desembolso, y con ganas de ver, sobre todo nos podemos hacer una idea de lo que puede aportarle, teniendo en cuenta cuáles son las facultades, las características de Cazorla, pero sobre todo a un Oviedo que a veces se ha atascado, que es verdad que el año pasado acabó muy bien junto a Zaragoza y Tenerife, los equipos que acabaron mejor por la parte de arriba. Y bueno, pues seguramente esa guinda del pastel que nos va a deleitar cada fin de semana, sin duda. Una pieza importante, Xavi, y nos vamos con Franquesa. A ver, mira, escribía el otro día en la columna que me habéis ofrecido en Vibra, la cantidad de jugadores que me he encontrado a lo largo de estos años que digo, ¿qué narices hago yo narrando este tipo si yo estoy narrando partidos de segunda división? Bueno,
pues incorporamos a uno a la lista que se llama Santi Cazorla. Para mí el tema de la edad casi te diría que es secundario. Después de haber hecho partidos de Rubén Castro, de Salva Sevilla, tenemos Enrique Gallego. Sí, de Enrique Gallego, tenemos muchos ejemplos de jugadores que superados los 30, incluso los 35, obviamente no juegan con la explosividad de cuando tenían 23, pero pueden adaptar su juego. Y no os equivoquéis, Santi Cazorla tendrá 77 años y seguirá teniendo una calidad que otros con 23 ya saben que no van a tener en su vida. Para mí, y mira, recojo un mensaje que me ha mandado mi querido Rubén, el que fuera jefe de prensa del Burgos, me dice, se te va a llenar la boca cuando toque la bola. El otro día Cervera justificaba un poquito la no reacción de su equipo frente al Tenerife porque comentaba que con los jugadores que tenía disponibles en ese momento, pues el hecho de tener que ser constructor, de tener que emplear juego interior, posesión, seguramente no es uno de los puntos fuertes. Yo creo que si es capaz de encontrar un encaje para Santi Cazorla y Jaime Seoane a la vez, por decir algo, porque podría utilizarlos cerca del delantero, porque ya comentó que tampoco era su idea jugar con dos delanteros y el otro día lo vimos ubicando a Sebas Moyano como segundo punta, intentando recoger un poco el trabajo de Bastón. Pues si pueden coincidir estos dos o con el simple Cazorla, el juego interior, la posesión, ya lo tiene, además de muchísimas otras cosas. No olvidemos que, sin haber seguido igual que Mekun su trayectoria en el Al-Sadd, recordemos que cuando se marcha de Villarreal no lo hace precisamente en un momento en que dice voy a tener una jubilación dorada, porque a nivel de forma estaba muy bien en el Villarreal, teniendo en cuenta que estábamos hablando de un futbolista que está más cerca del ocaso que no del inicio de su carrera, entendedme. Pero en líneas generales, es que es un fichaje impresionante. Es impresionante, pero para el Real Oviedo, para la categoría, para todos. O sea, estamos hablando de un 2 veces campeón de Eurocopa, de un tío que tiene palmarés. O sea, es una auténtica barbaridad y para mí le da un salto de calidad impresionante, impresionante. O sea que a disfrutar de Santi Cazorla en la Liga Hypermotion, pero sobre todo lo van a disfrutar en su tierra, en Oviedo. Dicho esto, nos vamos con otro que esperemos también disfrutar de la charla, que es con Enric Franquesa, el defensa del Club Deportivo Leganés, que no pudieron ganar a Andorra en Butarque en el estreno, así que vamos a ver si podemos comentar un poco con él qué es lo que pasó en ese partido. Vamos con Franquesa. Ya tenemos por Camino al Cielo al invitadísimo de la semana. Estamos con Enric Franquesa, futbolista del Club Deportivo Leganés. Darte las gracias por tener esta charlita contigo y saber un poquito más de los futbolistas, que son los protagonistas y con los que nos gusta hablar. Bienvenido, Enric. Gracias. Y empezar a preguntarte un poco por esta temporada, ya que has vuelto de nuevo al Leganés como cedido, estuviste la pasada temporada desde invierno. Y es la primera pregunta que va un poco al cuello, pero la más definitoria también, ¿no? ¿Qué es lo que te ha hecho volver al Club Deportivo Leganés después de esa media temporada? Pues bueno, yo cuando llegué aquí, la temporada pasada ya, pues desde el inicio me encontré muy a gusto con el club, con los compañeros, con la afición y nada, tenía ganas de volver. Creo que aquí es donde podía dar mi mejor versión y bueno, y en eso estoy con muchas ganas e ilusión de afrontar esta temporada. Es que además, permíteme que te lo diga, pero es un perfil muy del Club Deportivo Leganés, en el sentido de jugador que viene desde abajo, que estuviste en Sabadell, en el Gavá, también en el Villarreal B, pero luego que tuvo esa explosión en segunda división con un equipo como es el Mirandés, que a todos los que han pasado por allí se lo preguntamos. ¿Qué es lo que tiene el Mirandés para explotar a tantos futbolistas jóvenes el potencial? Pues siempre salen futbolistas muy buenos de allí. Bueno, pues el Mirandés yo creo que también llevan muchos años trabajando bien. En su día cuando llegué estaba también Chema Aragón y tiene una política de trabajo pues muy clara de apostar por gente joven y el contexto es ideal porque también la afición está muy encima, es una afición muy positiva, que ayuda, que empuja el equipo y yo creo que la gente joven pues se encuentran en un contexto pues muy bueno. ¿De allí qué es lo que destacarías de tu paso en el Mirandés? Pues claro, fue tu primera experiencia en segunda división. Personalmente, ¿tú cuál crees que ha sido ese factor que te ha definido a tener ya un cartel en la categoría? O sea, por el paso del Mirandés, o sea, empezando por ahí o... Claro, digamos que tú cuando llegaste a la categoría de plata segunda división, que fue con el Mirandés, ¿qué crees tú a aspecto personal que fue lo que más destacó de ti?
Bueno, yo llegué con mucha ilusión cuando empecé en segunda con el Mirandés y bueno, y estaba en un contexto bueno, como te he dicho, y también pues con un entrenador pues muy bueno que es Andoni Iraola y bueno, yo creo que él pues me ayudó muchísimo a crecer y también pues bueno, con los compañeros que tenía esa generación pues fue fantástica y bueno, y pues me dio mucha confianza para seguir siendo el futbolista que soy ahora. Pues que coincidiste con muchos futbolistas de gran nivel, que lo seguimos teniendo algunos en la categoría, como Íñigo Vicente, otros como, que lo tenía por aquí, Marcos André, que ya lo tenemos en primera división, pero igualmente futbolistas que han salido del Mirandés con gran proyección. Después de ahí, tuviste tu aventura con el Girona, que fue la que te terminó de ver en la categoría, ¿no? Pues además, tuviste esa mala suerte el equipo de no conseguir el ascenso contra el Rayo, pero en general tu temporada fue muy, pero que muy buena. Sí, allí llegué ya con, bueno, un pelín más de experiencia en la categoría. Fue como volver a casa en Girona y bueno, es verdad que fue una temporada donde no empezamos muy bien, pero o sea, no terminó muy bien, pero sí que el equipo tuvo un final de racha muy bueno y allí pues me encontré bueno, con todas las situaciones para pues, dar una buena temporada y así fue. Pues fueron, lo tengo por aquí los datos, 34 partidos, 4 goles, una asistencia y lo que decíamos de ese casi ascenso a primera división, pero en relación a lo que te preguntaba del Mirandés, un poquito en relación con el Girona, hablando en cuanto al campo, al terreno del juego, la mayoría de entrenadores te han utilizado por la gran capacidad que tienes de llegar en segunda línea como lateral. Sí, como lateral, pero bueno, también puedo jugar como carrilero, lateral en línea de 4, línea de 5, incluso como extremo en algunos momentos. Bueno, a mí lo que me importa es jugar y ayudar al equipo. Pero te pregunto en ese sentido porque no tiene que ser siempre así, pero por ejemplo, ahora te lo pregunto te pregunto por el Leganés, pero te lo hago en relación al Leganés este año, en el que por ejemplo tienes un equipo muy interior y tú eres de los jugadores más exteriores junto a Miramón, porque los dos laterales son los dos que más profundidad dais el equipo. A ti mismo como futbolista te da mucha responsabilidad, porque claro, luego como lateral tienes que cuidar también tu espalda, entonces no sé cómo manejas tú esto. Bueno, al final es yo creo que mi principal virtud, que es eso, es intentar también dar profundidad y ayudar al equipo en la fase ofensiva, pero sin dejar de ser un defensa. Entonces, también por eso yo creo que encajo en ese sentido como lateral y carrilero, pues porque creo que mi virtud es esa, ¿no? Poder estar arriba, poder estar abajo y ser un poco polivalente en ese aspecto. Y ya que hablamos de la temporada esa del Girona, fue la que te dio el pase a Primera División al Levante, equipo del que actualmente todavía eres jugador. Estás cedido en Leganés por el Levante Unión Deportiva. ¿Qué crees que es lo que te ha faltado para haberte asentado en el Levante, primero en Primera División y después esta temporada? ¿Qué crees tú que es lo que te ha podido faltar o si ha habido muchos compañeros en esa posición? ¿Qué es lo que piensas tú? Bueno, yo creo que el primer año que estuve en el Levante no fue un año fácil a nivel deportivo porque bueno, fue el año del descenso, hubieron muchos cambios también bueno, de rachas, de entrenadores, de todo y al final pues bueno, la temporada no acabó bien y es verdad que bueno, yo al final también estoy muy agradecido a ellos porque me dieron la oportunidad de jugar en Primera División, pero bueno, yo creo que ahora pues era momento de pensar también en mí, en presente y mi ilusión era volver aquí y ya está. Ahí está, porque en cierto sentido el buen hacer que te das aquí en el Leganés es el que luego te puede valer una continuidad en el Levante. Y hablando del Leganés, de esa media temporada, fue una temporada también muy complicada en lo deportivo para el Leganés. En general los últimos años están siendo complicados para el Club Deportivo Leganés, porque después de estar casi soñando con un playoff, de repente te ves pensando en el descenso. En esa segunda vuelta, ¿cuáles fueron tus sensaciones en el vestuario? Y si a pesar de esas complicaciones había un vestuario muy unido. Bueno, yo desde el primer día que llegué, pues me encontré un vestuario muy sano, con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero bueno, al final Segunda División es una categoría muy igualada, donde de repente te encuentras arriba y luego pues estás más abajo y no te puedes relajar. Creo que hay muchos equipos de gran nivel y es esto. Yo creo que hay que tener
la paciencia y la sangre, la cabeza fría de ir partido a partido y de que pensar que en cualquier momento pues tenemos opciones. Y ya que llegaste a coincidir con los dos entrenadores que estuvieron la temporada pasada, tanto Imanol como Carlos Martínez, ¿cuál crees que fue ese chip que le dio al equipo distinto Carlos, que le hizo salvar la categoría y sobre todo darle un poquito más de contundencia al equipo? Bueno, yo creo que el fútbol son dinámicas, también es estado de ánimo, y yo creo que con Imanol pues el equipo también está trabajando muy bien, y al final pues bueno, tuvimos una mala racha y Carlos pues creo que también ese cambio de estado de ánimo pues él supo gestionar bien el grupo, y bueno, y así fue, ¿no? Creo que el equipo acabó terminando bien la temporada y bien. Y para esta presente temporada, la 23-24, con Borja Jiménez, que también entrenó al Mirandés. No sé cómo se fraguó este fichaje, si a lo mejor ya venía hablado con Chema de antes, o fue Borja el que te habló y que le interesaba también tu perfil. ¿Cómo fue un poquito de tu segunda cesión al Leganés? Bueno, yo desde que llegué me sentí muy valorado por el club, por Chema y por todos, y bueno, mi intención era volver. Sí que es verdad que a través de Chema, pues bueno, yo sentía que el club también confiaba en mí y fue un poco general, ¿no? De ambas partes, yo quería volver, el club quería que volviera y así fue. Y en cuanto a lo más reciente, porque el partido de la Andorra fue hace nada y menos, un partido que dolió en lo emocional porque desde luego el equipo plantó cara y compitió, le faltó ese puntito de suerte a la hora de definir, porque sí es verdad que la segunda parte fue un poco correcalles por parte de los dos equipos, porque en la segunda parte del Leganés obviamente queréis ir a por ese gol y cada vez ibais a más en bloque alto, lo que te deja un poquito más expuesto, pero desde luego merecisteis más premio, Enric. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que ayer pues el partido era bastante complicado porque el Andorra pues tiene una idea de juego muy clara, pero bueno, nosotros tuvimos nuestras ocasiones. El fútbol a veces también se necesita un poco de suerte y ayer no la tuvimos, pero bueno, la sensación fue de que el equipo trabajó bien, de que generó y de que merecimos más. Dirías tú, lo dijo Borja Jiménez en rueda de prensa, pero ¿tú crees también que el Andorra es uno de los equipos que más difícil se lo va a poner a cualquiera en ataque posicional por el dominio que tiene el juego interior, porque ya llevan 2 años y medio trabajando la misma idea? Sí, sí, yo creo que sin duda, creo que la Andorra, en cuanto al juego posicional, creo que es el equipo que más dominio tiene y que quizás juega más a su idea, es más fiel a su estilo. Pero bueno, el fútbol son muchas cosas. A veces puedes tener mucho la iniciativa y no ganar, y a veces sí. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que la Andorra han conseguido tener una identidad muy clara, pero bueno, cada equipo tiene su manera de jugar y todo es compatible. Encima, a ti te tocó una pareja de baile complicada, Alex Calvo, el futbolista, exfutbolista del Málaga, que fue una de las grandes promesas de la temporada pasada, porque debutó la temporada pasada en segunda división. ¿Cómo fueron los primeros minutos? Porque sí es verdad que a lo largo del partido le fuiste ganando mucho más duros que al principio a Alex. Sí, Alex es un gran jugador, muy dinámico, rápido, ágil, con uno contra uno, que juega bien en espacios reducidos y amplios. Pero bueno, al final en segunda división hay buenos jugadores en todos los equipos y bueno, creo que te exige mucha concentración y bueno, contento en ese sentido de enfrentarme a grandes jugadores y de que nos lo pongan difícil. Y ya para ir acabando, Franquesa, una de las preguntas que tiene mucho en mente la afición y que fue de lo que más escuchó al final del partido, el tema de la presión, porque hubo mucho run en Butarque, de por qué el equipo no apretaba arriba, cosa que entiendo, porque lo que quiere el Andorra es que tú vayas para buscarte espacio a la espalda, pero ¿cómo fue ese cambio de dinámica de la primera parte a estar en un bloque más medio y en la segunda mitad ser un bloque más alto? Bueno, yo entiendo la afición que desde fuera quizá la imagen es como que no estás presionando, pero no es realmente así. Yo creo que la Andorra lo que quieren es que saltes a presionar para encontrar ese jugador libre y en eso son muy buenos. Entonces nosotros, pues en ese sentido, el plan de partido era ese, no generarles tanta facilidad en eso y creo que en muchos momentos salió bien.
Desde luego, porque a punto estuvisteis de marcar en muchísimas ocasiones. Aparte de la jugada controvertida de la mano de Rubén Bover, no sé si qué viste tú en el campo, si la pudiste ver después o qué te parece la acción. En el momento no lo vi, pero luego sí, y bueno, creo que que le da con la mano, pero bueno, prefiero no opinar. Ahora ya esto ya es pasado y hay que pensar en el sábado. Ahí está el siguiente partido, que si no me equivoco viajáis cerquita, al sur de Madrid igual, al campo del Alcorcón a Santo Domingo. Y ya para acabar, Enric, una pregunta en cuanto a tu rendimiento del año pasado y al de este. Yo al menos te he visto esta temporada iniciando muy bien. Es más, te diría que fuiste de los mejores futbolistas contra la Andorra. ¿Qué has cambiado? O sin más, obviamente el ya haber estado en un equipo y volver de nuevo te hace venir con otra idea, o en sí el entrenador o la idea te ha venido mejor a ti como futbolista. Bueno, yo estoy donde quería estar y bueno, estoy muy feliz de estar aquí, entonces creo que la adaptación ya me siento como en casa. A veces también los jugadores necesitamos un margen de tiempo para sentirnos al 100% y ahora pues me siento así, feliz, motivado y con muchas ganas de crecer. Esperemos que la temporada 23-24 sea beneficiosa para el Leganés después de tantos años de subidas y bajadas, que es un año tranquilo, y desearte la suerte, Enric, que tengáis una temporada fantástica, que tengas una temporada fantástica en lo individual y la mayor de las suertes de aquí en adelante. Vale, muchas gracias. Y un abrazo muy grande, Enric, cuídate. Muchas gracias. Así que esta ha sido la charlita con Enric Franquesa, el futbolista del Club Deportivo Leganés, en un partido que el Leganés no consiguió siquiera puntuar, y eso que yo pienso particularmente que lo mereció. El mismo Franquesa también lo veía así. Por comentar un poquito de ese partido, un Andorra como lo esperábamos, muy dominador, con juego interior y sobre todo con una pieza que a mí me sorprendió mucho, y que a Sergio González, que es de los centrales de los mejores defensas que tiene Leganés, y en general un central que siempre ha gustado mucho la categoría, le hizo el partido imposible Manu Nieto, con registros que a priori no se esperan de él, ¿no? Que bajando a recibir, cargando de espaldas, descargando a banda. La verdad es que hizo un partidazo que encima lo encumbró con esa asistencia. Bueno, a ver, no te lo esperas de mano, pero todo forma parte de cuando tú sabes que si vas a jugar contra la Andorra le vas a tener que esperar. Y eso recuerdo la temporada pasada cuando jugó en el Heliodoro contra el Tenerife, en un partido que acaba en empate. Ramis lo justificó después del partido porque la afición quitaba al equipo porque esperaba, le daba la pelota, solo la tenía la Andorra, pero dices, es que si lo vas a buscar va a ser peor, porque de salida tiene 4, luego tiene otra línea de 3. A veces cuando ayuda al portero ya se organiza distinto. En definitiva es muy complicado irle a quitar la pelota. Y en definitiva la función de Manu también era un poco intentar sacar a Sergio de posición. Manu no es la característica en la que más brille, pero al final jugador que pasa por el Andorra, jugador que acaba mejorando particularmente en el juego de posición. Fijaos en el mercado que ha hecho, sin ir más lejos, tiene todo el sentido del mundo. No olvidemos todo lo que ha perdido la Andorra en este mercado. Ha perdido 21 goles entre Sinan Bakis y Carlos Martínez. Héctor Ebel también se ha ido. Mika Mármol se ha ido también a la Unión Deportiva Las Palmas. Merca Aguado ha vuelto a Zaragoza. Te vengo a decir, posiblemente estamos hablando, pues si no de los mejores jugadores de la Andorra la temporada pasada, pues poco faltaría. Pero al final, ¿qué fichas? Electricidad con Alex Calvo. Vuelve Manu Nieto después de ser protagonista total y absoluto en el playoff de su equipo la temporada pasada. Anderson Arroyo, que es un futbolista que ya lo vimos particularmente cuando estuvo cedido en el Mirandés, que era un jugador que actuaba de central, que te podía ir a recuperar arriba, que te permitía jugar con la línea muy arriba. Al final, lo que decía antes, al final viene un poco al hilo de lo que comentaba al inicio, que nada es casualidad. Nada es casualidad en esta categoría, y lo de Andorra tampoco. Es decir, fíjate en todo lo que ha perdido. E igualmente, claro, dominó. El Leganés pudo merecer algo más, sí, pero en líneas generales el tempo, el ritmo del encuentro lo va a llevar el Andorra. Me atrevo a decir que en el 95% de los partidos que vaya a jugar esta temporada. Además, yo creo que perdón, sorry.
que además yo creo que decía que el Andorra, esa pérdida de jugadores a ese equipo especialmente, yo creo que le puede hacer más daño porque al final Eder Sarabia tiene un perfil, bueno, un método de trabajo, no, de juego muy marcado y al final esos jugadores tienen que ser también muy específicos. Entonces yo creo que por esa parte el Andorra a pesar de parecer muy perjudicado, yo creo que se está adaptando muy bien. Es que además lo comentó Del Sarabia en rueda de prensa de que algo que sobre todo han mejorado mucho esta temporada es que no le hacen tanto daño cuando pierden el balón, porque uno de los grandes déficits que tenía el Andorra el año pasado era esa presión tras pérdida que no conseguía igualar bien, y siempre en transición ofensiva que le hacían al Andorra le solían generar ocasiones. Pero aparte de eso, lo que ha mejorado es que es un equipo que también sabe, dentro de lo que cabe, transicionar, como se vio contra el Leganés, con esos metros que recorría Lobete entrando por dentro, también Alex Calvo con esos unos para uno en banda con Franquesa, que lo comentábamos con él. En general, Pedro, no sé cómo ves a Andorra de cara a esta temporada. Bueno, a mí me dejó muy buena impresión, ¿no? Porque el Andorra el año pasado, como sabéis, dejó el listón muy alto y no es fácil. Andorra al final no es ese equipo recién nacido, como aquel que dice, ¿no? En segunda división, segunda temporada, y lo que llama mucho la atención la capacidad, ¿no? De desarrollo de convencimiento de los futbolistas. Habláis de Manu Nieto, bueno, es verdad que lo teníamos muy encasillado en el Eldense, único punta, 4-4-2, 4-2-3-1. Bueno, al final yo creo que hay sistemas, entrenadores que mejoran a los futbolistas, ¿no? Yo creo que Manu Nieto con su movilidad, incluso estuve mirando un poco las estadísticas a nivel de distancia, tremendo, tremendo, ¿no? Al final es verdad que no es un 9 de referencia, un 9 de área, pero que fuera de ella no tiene problema. Y luego recordemos, tanto Alex Calvo como Julen Lobete, el año pasado recordemos los extremos de la Andorra habilitaban muchas veces a los interiores y sobre todo a los laterales. Bueno, yo repito, lo hemos dicho antes, para mí me da la sensación que la Andorra con caras nuevas, pero que prolonga lo que vimos la temporada pasada y con una apuesta arriesgada, obviamente. Cuando tienes una media del 65% de los partidos de toda la temporada, me acuerdo que ese dato lo vimos al final del año, la posesión, pero acabando un 20% de ellas. Cuando digo acabando me refiero, me gusta matizarlo, no a portería, sino que acaban la jugada. Es muy difícil que te metan mano, es muy difícil que el equipo, si acaba la jugada, tengan capacidad de responderle. Bueno, tiene sus riesgos, pero tío, para mí tiene muchas más virtudes y la única duda que me surge a mí es hasta dónde va a ser capaz de llevarlo, ¿no? Este rendimiento y mientras tanto pues a disfrutar del viaje y del camino de una Andorra que nos ha deleitado la temporada pasada y que ha empezado con la misma pinta este curso. Es que incluso con lo que dices, Pedro, beneficia al Leganés en el sentido de que, a pesar de la Andorra, lo bueno que es en ataque posicional, el dominio que tiene de la posesión, y lo que decías tú de que es un equipo al que es muy difícil meterle mano porque siempre te acaba jugada y no te permite transición, aún así el Leganés consiguió robarle en campo contrario bastantes ocasiones, le generó bastantes transiciones ofensivas. Por lo tanto, acorde a la plantilla tan escasa que tiene actualmente el Leganés, porque qué duda cabe que le faltan mínimo dos extremos, un delantero centro o dos más. De igual manera, el Leganés hizo un partido muy competitivo contra Andorra, y vamos a ver qué dan de por sí los dos equipos. En cuanto a los entrenadores, Eder Sarabia, más que contrastado ya con esa primera temporada, y Borja Jiménez a recuperar buenas sensaciones que nunca ha terminado de conseguirlas en segunda división, y ojalá que sea con el Club Deportivo Leganés. Dicho esto, nos vamos con Loren y con esos cafés. Bueno, cafés, puros, copas, chupitos, y sobre todo que nos cuente un poquito del Sporting, que después os ahondaremos nosotros un poquito más. Vamos con Loren. Comienza la temporada, se acaba el verano, esos veranos con copita, con solecito, pero aún así viene la temporada, viene el fútbol y sobre todo viene a Somos Vibra, el café con Loren, que lo estamos echando. Yo al menos particularmente lo he echado un montón de menos. ¿Qué tal, Loren? ¿Qué tal, Sori? Muy buenas a todos. Y lo primero de todo que tengo a preguntar, que ya voy spoileando un poco, que ya sabemos para quién va el puro, pero igualmente preguntarte por tu Sporting, que de nuevo una temporada más está en tierra revuelta, bueno, en mar revuelto, mejor dicho. Pues sí, un mar de dudas, ¿no? Es la frase que se suele decir. Bueno, pues a la pregunta que cómo está el Sporting, la respuesta debería de ser bien, gracias, ¿no? Al final, bueno, yo creo que es una nueva temporada en el que
los que siempre van a estar al lado del equipo son sus aficionados, lo demuestran las colas para renovar el abono, las colas para hacerse nuevos abonados. Ya se ha superado la cifra de 18.000 abonados pese a las 2 últimas temporadas, con lo cual todo indica que la afición va a estar al lado de su equipo, pero de momento el equipo no le está respondiendo ni por ilusión ni por grandes esperanzas en cuanto a fichajes, ¿no? Lo que pasa que, bueno, todavía quedan unas semanas de mercado y veremos la foto finish, la foto final a partir del 1-2 de septiembre, en la que el Sporting pues ya tenga alguna incorporación más que ilusione a su gente, pero sobre todo que haga carburar a un equipo que, no olvidemos, ha quedado 17º en 2 temporadas consecutivas coqueteando con el descenso. Y es que inclusive me refiero, ¿tú crees que la situación era más caótica otras temporadas que a esta? Bueno, vamos a ver, el Sporting en esas 2 temporadas en las que queda 17º no hace un mal comienzo de liga, incluso con David Gallego hasta la jornada 10, inclusive ha estado líder del campeonato, ¿no? Y luego todo se torció al final. Pensemos en que a lo mejor esto es una parrilla invertida, ¿no? A lo mejor es mejor comenzar mal y acabar como un tiro, acabar mejor la temporada. Lo hemos visto con equipos la temporada pasada, como el Oviedo, como el Racing, ¿no? Que estuvieron abajo y finalmente surgieron, ¿no? Y si les faltó 2 o 3 jornadas, pues igual quizás por su inercia positiva hubieran acabado mucho más arriba. Así que, no sé, confianza, pero es la confianza del ciego, ¿no? Al final tienes que mirar lo que tienes en el equipo. Totalmente, eso sí, en el norte no oscurece para todos y ejemplos tu café de un equipo que a mí particularmente me ha sorprendido muchísimo, me gustó mucho el final de temporada que tuvo, ya lo digo, el Racing de Santander, pero igualmente el inicio es que ha sido apoteósico. Pues sí, el café con hielo, ¿no? Porque por esto de la Sí, 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 climatología necesario. apetece un poquito más. Pues sí, se lo doy al Racing, ¿no? Por el final de temporada, pero sobre todo por el inicio, ¿no? Un equipo que ha hecho poquitas incorporaciones, que ha mantenido su estructura e incluso el equipo titular del pasado fin de semana ante el Eibar es exactamente el mismo equipo, a excepción de Kane, de la temporada pasada, con lo cual ha mantenido el bloque José Alberto y ha hecho un espléndido partido en todas sus facetas, ¿no? Faceta defensiva, creativa y sobre todo goleadora, ¿no? Animando pues a esa nueva propiedad del Racing y a esos nuevos abonados también en los campos de Sport del Sardinero a que vibren esta temporada 23-24. Así que el café para el Real Racing Club de Santander. Es que muchos aficionados del Real Racing Club de Santander estaban un poquito inquietos con que no llegara Rocco Baturina porque fuese delantero que tan... Sí, verdad que no te ofreció grandes cuotas goleadoras, pero sobre todo te favoreció mucho a la línea de media puntas y en el mismo caso de Caín, de manera distinta, pero igualmente un jugador que favorece muchísimo a los Íñigo Vicente, a los Sangali, a Peque, que también estuvo por ahí. Sí, efectivamente, son jugadores que hacen jugar al equipo, ¿no? Y que a veces, aunque no marquen, son jugadores que intervienen en la propia jugada, ¿no? Los puedes ver siempre si haces una captura de pantalla en el momento que el Racing marca un gol, aparecía Rocco Baturina la temporada pasada. Si haces una foto de los 4 goles del Racing al Eibar el pasado fin de semana, aparece Peque, aparece Cain en esa foto final, ¿no? Y es cierto que son jugadores que hacen jugar al equipo sin ser jugadores con números destacados a nivel goleador. Así que mucho ojo al equipo de José Alberto, que ha empezado como un tiro y es el líder de la categoría con ese 4-0. Para mí, uno de los futbolistas que más destacó fue Aritz Aldasoro, que además marcó, pero el otro, que es la Copa, lo sabes tú bien, Loren. Sí, y la copa se la damos a la brillante, para mí, actuación de Íñigo Vicente. Un jugador que era deseo del Racing ya con Guillermo Fernández Romo en el banquillo, se incorpora a la disciplina verde y blanca la pasada temporada, pero tuvo un inicio bastante titubeante, con muchísimas dudas, no dejando muestras de su calidad que había demostrado en el Mirandés la temporada anterior, pero fue llegar José Alberto bueno, no sé si decir esta frase de auparse al Racing a sus espaldas, ¿no? Pero yo creo que tuvo una segunda vuelta extraordinaria a nivel goleador, a nivel participativo, a nivel generador de juego, y creo que en concreto esta jornada, pues con gol y con un gran pase y con un gran partido, creo que de los más completos que le he visto a Íñigo Vicente vistiendo la camiseta del Racing, la copa se va para Íñigo Vicente.
Es que es ese futbolista determinante porque es el ejemplo, el primer gol del partido, que estaba siendo un partido muy igualado hasta que de repente Íñigo Vicente coge y te mete un golazo desde la frontal de falta y luego te finiquita el partido con ese pase tan bonito de espacio a Lago Junior, un futbolista determinante que vamos, decías tú que se lo echaba un poco al Racing de Santander a la espalda y yo creo que sí, en el sentido de es el futbolista, ese futbolista determinante que te marca los partidos por jugadas de esa calidad. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es cierto que Aldasoro, Íñigo, Sainz Maza, ¿no? Necesitas también tener esa estructura para que Íñigo Vicente brille, ¿no? Que Saúl, en este caso, pues le acompañe un poquito en la banda para resguardar un poquito esa banda izquierda del Racing, ¿no? Que acompañe también los movimientos de Peque, de Cain, de Pombo cuando esté, ¿no? Al final yo creo que también es un jugador que funciona muy bien tanto a nivel individual como a nivel combinativo, ¿no? Es un jugador que entiende muy bien, se entiende muy bien con todos los compañeros. Y de la Copa nos vamos en un formato más chiquitito de alegría, nos vamos con ese chupito que se va para un recién Sí. ascendido. Pues se va para un recién ascendido sin desmerecer al resto, ¿no? Pero me ha parecido sorprendente, ¿no? Son muchísimos años sin ver al Eldense en segunda división, ¿no? Creo que más de 60, creo recordar, una cosa así. O entre 40 y 60, ahora mismo no sé la cifra, pero me ha sorprendido, ¿no? Porque ya la temporada pasada fue un equipo muy correcto en primera red, pero es que le ha ganado a todo un Elche, ¿no? Es que es el recién ascendido contra el recién descendido. Con lo cual, bueno, dices tú, claro, aquí el favoritismo se lo damos siempre Bueno, al recién descendido. Al Cartagena, que diga. Perdón, sí, al Cartagena. Pues efectivamente, ¿no? Y al final dices, bueno, el Eldense llega aquí y dice, bueno, pues voy a poner encima de la mesa cuáles son mis pretensiones, ¿no? Los puntos de la primera jornada valen como los de la 42, valen exactamente lo mismo, ¿no? Y todo lo que los equipos recién ascendidos puedan capturar durante estas jornadas en las que se ensamblan los equipos, se hacen fichajes, etcétera, pues todo eso es terreno ganado. Es que además con un mercado de fichajes bastante chulo en el sentido de veteranía, jugadores jóvenes, ha llegado Mar Mateu, Timor, poniendo su experiencia, luego tienes a Chapela que en primera ref ha destacado mucho. La verdad es que mercado bastante bueno el cacho del Eldense y sobre todo pues ya si lo recalca con esos 3 puntos más todavía. No, por supuesto. Y yo decía lo del Elche porque me había sorprendido el partido del Madrid de Valero también, ¿eh? Por eso lo decía, porque el Racing de Ferrol le gana al Elche, que también es otro. Yo estaba ahí 2-0-1. despistado. Claro, claro, efectivamente, por eso ahí me había yo confundido con el ascendido y el descendido. Quería poner el caso del Dense porque para mí hace mejor partido que el Racing de Ferrol, pero no por desmerecer al Racing de Ferrol, que creo que gana en un campo también con muchísima solera, ¿no? Y ahora para acabar, Loren, vamos con el puro, que ya sabíamos que iba para el Real Sporting de Gijón. Derrota 2-0 contra el Valladolid y sobre todo sensaciones muy preocupantes y antes que lo hablábamos antes de empezar, preocupa al Sporting tanto por mercado como por sensaciones, de nuevo ya lo decíamos. El fútbol es un estado de ánimo y la ilusión a veces la consigues con dos o tres fichajes, pero sobre todo la consigues cuando tu estructura, tu columna vertebral se mantiene en el equipo, ¿no? Antes hemos mencionado equipos recién ascendidos como el Racing de Ferrol o el Eldense, que más o menos han mantenido sus bloques, que se han reforzado y alguno de ellos, en concreto el Eldense, creo que muy bien, pero el Sporting no solamente no es que se haya reforzado extraordinariamente, sino que en un año ha perdido baluartes del equipo, ¿no? Como Manu García, como Pedro Díaz, como José Grajera, como Diego Mariño, que no quiero dejar de mencionarle, y que lógicamente no ha servido para que el equipo ganara en calidad, sino que has mermado al equipo, ¿no? Y tú haces cuentas y dices, si en 2 temporadas con esta gente hemos quedado decimos séptimos, claro, al final, bueno, tampoco son tan buenos porque hemos quedado decimos séptimos con ellos, ya, ojo, pero has perdido una estructura, ¿no? En el centro del campo, has perdido goles, ¿no? Con Pedro Díaz, entre goles y asistentes, estamos hablando de 10 o 12 goles por temporada, los que marque él, más los que pueda servir de asistencia, el balón parado. Y al final la idea de juego de Miguel Ángel Ramírez, que también ha cambiado, pues te puede hacer perder contra el Real Valladolid. ¿Cómo no vas a perder? Van a perder muchísimos equipos en el nuevo José Zorrilla, pero sobre todo en la sensación, Sori, de un partido que ya has visto y de que para nada ilusiona a la afición sportingista. Pese a ello, se han superado los 18.000 abonados, ¿no? Con lo cual significa que su gente sí que la va a tener al lado.
Es que encima falta esa pizca de fortuna porque, por ejemplo, la jugada de Yuka que no acaba en gol porque la da con la mano, de repente metes ese gol y te cambia totalmente el partido y es que ni en esas está teniendo un poco de suerte el Sporting. Claro, es que al final, pues es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que en el fútbol no existe la suerte, pero Se sí busca. que si la buscas, pues a veces está claro que sí, ¿no? Tienes que pisar área para forzar algún penalti, tienes que tener ocasiones, tienes que probar y ver al portero rival, más si pasa prácticamente desapercibido, ¿no? En ese partido. Con lo cual, bueno, pues esperemos que todo esto sirva para reflexionar y para que durante esta semana, preparándonos para la jornada número 2 y el debut en el estadio El Molinón Enrique Castro Quini en esta temporada 23-24, sirva para edulcorar un poquito la mala sensación que tiene el abonado del Sporting. Esperemos que mejore un histórico como el Sporting de Gijón. No sabemos si va a ganar la próxima jornada, pero lo que sí sabemos es que la próxima jornada va a estar Loren repartiendo copas, café, chupitos y puros. Muchísimas gracias por estar una vez más en Camino al Cielo, Loren. Un placer, como siempre. Chao, chao. Abrazo. Y después del café con Loren y ese Sporting que tanto le está costando una temporada más, en más revuelto, al equipo de nuestro querido Loren. Dicho esto, vamos a ir ahora con el profe, con Jorge Gómez, para hablar de Asier Gaitano y Álvaro Cervera. Pero antes despedimos a Pedro Nieto, que se nos tiene que marchar y le va a suplir el mismo profe para este final del programa. Pedro, a ver si podemos contar contigo para la siguiente y un abrazo enorme. Aquí estaremos. Un saludo a Jorge, Xavi, Dani, Mateo, un placer y esto es muy largo y seguramente que nos va a ver muchas veces y nos vamos a pelear muchas más. Un placer enorme, Pedro. Te escuchamos por la liga, Pedro. Abrazo enorme. Un abrazo, hasta luego. Chao. Y dicho esto, profe, vamos a hablar de entrenadores, vamos a hablar de fútbol. Dos entrenadores de estilos muy reconocibles, uno al que ya sabemos ambos que personalmente le tenemos un gran cariño, como es Asier Garitano por esa estancia que tuvo en Leganés, y Álvaro Cervera, que es un entrenador que sabe lo que es subir a primera división, sabe lo que es sufrir con sus equipos y que hizo una segunda vuelta muy buena en el Oviedo, pero poniendo el punto en este partido. Pero antes, como no, darte la bienvenida a Camino al Cielo, que tenía muchísimas ganas de por fin tenerte por aquí. Bien hallado, muchas gracias. Un placer estar contigo y con Xavi y Meco. Y me has dado un relevo complicado con Pedro, pero bueno, vamos a ver cómo salgo de esta. Hombre, aportar calidad, eso sí que seguro. Vamos a ver. Haciendo hincapié en ese partido que comentábamos, en ese Tenerife-Oviedo, planos a destacar, porque claro, vimos un Oviedo poco reconocible, en el sentido de no le vimos correr, no le vimos crear peligro con pocos pases, de llegar rápido a área rival. ¿Qué es lo que hizo el Tenerife? Bueno, ya conocemos a Sier, ¿no? Yo creo que tanto uno como otro son dos equipos que no exponen mucho, ¿no? Bueno, no tienen mucho balón y el poco tiempo que lo tienen intentan ser equipos profundos, verticales. Y yo creo que ahí gana un poquito la partida a Sier, ¿no? A Álvaro. Ganó la partida porque pues a través del balón, sin necesidad de jugar por dentro. Es decir, si algo tiene bueno el Oviedo es que te tapa muy bien líneas de pase, que es capaz de enjaularte y encerrarte para lo que tú decías, robar y transitar. Eso no fue lo que le propuso el Tenerife, jugó muchísimo por fuera y bueno, al jugar por fuera, poner balones, pues ahí se erigen pues los Enrique Gallego, Luis Micruz, que creo que hizo un partidazo, los Alex Corredera. Y al final, bueno, el equipo creo que estuvo mejor posicionado, estuvo más fuerte en los duelos, supo pues, plantarse en campo rival y el Oviedo no fue capaz de dar respuesta a esto. No tuvo armas para robar y para salir, que es su principal virtud. Y en cuanto al Tenerife, escuchando sobre todo la rueda de prensa posterior de Asier Garitano, en comparación a otros proyectos que ha tenido, aquí en el Tenerife le han dado un proyecto ganador, un proyecto dominador, y se ve, yo al menos veo un Asier un poco más distinto, algo más atrevido. Nunca la había escuchado tanto el estar en campo rival, en presionar tan arriba. No recuerdo un Asier tan poco comedido. Sí, bueno, aunque el equipo, como dices, sobre todo en momentos sin balón, ¿no? Se va a construir en ese 1-4-4-2, bloque medio. Sí que luego con balón, como tú bien dices, bueno, ha sido un equipo que el otro día fue capaz de tenerlo y luego fue capaz de ser vertical. Yo creo que hay una pieza muy importante que hemos hablado tú y yo en ocasiones, que es el caso de Alex Corredera,
que el otro día para mí pues fue el jugador del partido. Asier ha detectado muy bien lo que tiene en la plantilla y sabe que tiene dos jugadores por fuera de muchísimo talento, buen uno para uno, que te van a desbordar, que son Luismi y Baldo. Tiene a Aitor Sanz, que te va a ejercer de ancla perfectamente. Alex, que es un jugador súper dinámico, combativo, que tiene mucho ida y vuelta, que se maneja bien en los espacios. Tal vez no tenga pues ese talento para filtrarte un balón, pero sí que su dinamismo, su movilidad, pues provoca desajustes. Y luego Enrique llegó en punta con Roberto por detrás. Yo creo que ha pensado un poco que esa estructura le puede proporcionar en algunas ocasiones, pues cuando transita, partir al equipo y dejar línea de cuadro, más Heitor Sanz de ancla y tener la salida con los dos de fuera, más Alex Corredera, perdón, que se desengancha junto a Roberto y Enrique. Y yo creo que es algo que va a jugar el Tenerife, ¿no? Intentar no circular en demasía el balón, no tener mucho esa pelota, pero cuando la tenga intentar ser vertical, profundo y aferrarse a esos jugadores de fuera y al talento que pueda ofrecerle tanto Roberto y la determinación de Enrique. Y sobre todo el equilibrio, ¿no? Porque lo comentábamos después del partido, esa estructura que manejaba Asier, digamos ese 5-5, de 5 defienden, 5 atacan. Sí, bueno, al final en algunas ocasiones los entrenadores, en función de las piezas que tienen y más a Asier que le gusta el orden, tener muchas vigilancias ofensivas, ¿no? Es decir, cuando pierdes la pelota, qué jugadores tienes por detrás, pues él piensa un poco en esa estructura, como tú dices, de poder partir el bloque, sin la necesidad de que, aunque sí que lo hicieron el partido, tanto Aitor como Nacho, y luego en la segunda parte Medrano y Melot, creo que no tiene necesidad de incorporarse en esas transiciones y sabe que va a tener 5 hombres que van a ir hacia arriba, Corredera, Luis Mibaldo, Roberto y Enrique, y eso le va a generar per se ya ocasiones de gol, ¿no? El entrar en área, tener caminos de llegada a gol. Con lo cual le viene como anillo al dedo, como tú bien dices, a Asier, ¿no? El saber que tiene 5 elementos que van a ir hacia arriba, que te van a ocupar área y que luego cuando pierdas balón pues vas a tener la estructura montada, ¿no? Sobre todo con Aitor, los laterales no muy largos y León y Amo por detrás. En cuanto al Oviedo, hilando un poquito con Santi Cazorla, los problemas que tuvo el Oviedo para transitar y sobre todo para tener el juego interior, ya mezclando a Seoane con Cazorla, puede tener una dupla muy bonita Álvaro Cervera, ¿eh? Sí, se quejaba un poco de eso Álvaro, que no tenían fuerza para robar, sobre todo empleó mucho este término, ¿no? No estuvo bien en los duelos, pues ese segundo balón, esa caída y a partir de esa segunda acción intentar pues salir y transitar. Creo que no fue capaz, no le dio opciones tampoco Tenerife. Y bueno, como bien dices, pues bueno, entiendo que con Santi Cazorla y Seoane no tiene por qué cambiar el modelo de juego. Obviamente no va a ser un equipo que va a pasar de transitar ahora por tener a Santi y a Seoane a tener el peso de partido y a tener posesiones largas, pero sí que a partir de tener la pelota en campo rival, bien sea a través de ese lanzamiento directo, una acción de segunda jugada, va a tener jugadores ahí en zona intermedia como Seoane y el caso sobre todo de Cazorla que le va a permitir ser un equipo dinámico, de encontrar caminos de llegada, seguramente de jugar por fuera, ¿no? Que hablamos mucho de Viti, ¿no? Va a tener ese juego exterior también para poder surtir de balones a Borja, que el otro día pues prácticamente pasó desapercibido, salvo Solo tuvo una, la del un centro larguero. que, efectivamente, un centro que le puso a Abel Bretones y que metió el interior y se fue al travesaño. Entonces, bueno, yo creo que Álvaro Cervera ahora mismo estará pensando cómo acomodar a Santi, porque no creo que el minutaje sea a lo mejor muy alto, no sé cómo está físicamente, pero sí que los minutos que ofrezca seguramente que sean de muchísima calidad. Le va a ofrecer esa experiencia, no solamente el talento que tiene, sino esa experiencia, ese saber estar dentro del campo en momentos difíciles y bueno, Álvaro tiene que verse o tiene que ver las maneras de cómo acomodar a ese Víctor Camarasa, a Seoane, posiblemente Cazorla en la posición de Sebas Moyano, ¿no? Que jugó de segundo punta. Bueno, ahí tiene que pensar un poco quién la figura que pueda acompañar al punta, sabiendo que va a tener jugadores por dentro que sean capaces de tener la pelota. Así que estas son las notas de Asier Garitano y Álvaro Cervera en esta primera jornada. Dos proyectos que prometían estar muy arriba. El Tenerife
por ese cambio de esa transición de con Asier Garitano con Mauro Pérez, nuevo entrenador, nuevo director deportivo, sobre todo fichajes de renombre, y el Oviedo con un proyecto que ya venía del año pasado haciendo una segunda vuelta brutal, que le añades más piezas, pero igualmente el Oviedo de momento en esta primera parada sale bastante más perjudicado que el Tenerife. Sí, Oviedo, bueno, pues realmente el partido fue malo porque no tuvo en ningún momento opciones excepto ese balón al travesaño. El míster se quejaba muchísimo, Álvaro, de no tener fuerza, incluso de hacer cosas que realmente el equipo no está preparado o no es a lo que juega, ¿no? Él en algún momento en la rueda de prensa posterior al partido que decía que a él lo que le molestaba es hacer cosas para las que no estoy preparado o las que creo que pueda al final beneficiar al rival. Y bueno, entiendo que va a intentar que eso no se repita, ¿no? Y seguramente que tanto Seoane como Cazorla van a influir mucho en eso. Así que veremos si los podemos ver lo máximo posible juntos, porque van a dar unas dosis de fútbol muy pero que muy elevadas. Pero antes nos vamos a ir con una dupla también dorada, que son Gesto y Pablo, para hablar de los futbolistas maños y gallegos conjuntamente. Vamos a hablar con ellos a ver qué nos cuentan. Sí. Vamos para allá. Las ganas que tenía de... hacer mejor esto. Sí, tiramos de paisanos esta semana. La tierra siempre tira. Hemos barrido para casa y ya está, que tampoco... Hay que barrer para acá. Que no tiene... Estábamos con Pablo y con Gesto y se nos acaba de ir. Me está diciendo Iván por la interna, problemas técnicos. Y volvemos. Ok, pues entonces vamos a volver para allá. Si Iván me da lock, volvemos para allá con Gesto y con Pablo, a ver si le puede dar. Ok, vamos para allá. Sí. Vamos para allá. Las ganas que tenía de empezar esta sección con dos personajes, pero que sobre todo, por encima de todo, saben muchísimo de fútbol y ya os estáis viendo en pantalla. Además, dupla bonita, la G.I.G., un gallego y un maño. Lo voy presentando de arriba a abajo. Gallego. La dupla del año, otra rima más. Otra más, es verdad. Pues el nombre de la sección ya la sabéis también. Ya la sabéis. ¿De quién hablo? ¿Con quién? Con Gesto y Pablo. Me parece espectacular. Ahí los tenéis. Gesto, gallego, que saben muchísimo del fútbol. Muy buenas y más que bienvenido. Bien hallado y encantado de tirar rimas y de hablar con este señor como suele pasar. O sea que espero estar aquí hablando de fútbol y no de otras cosas porque se nos va la lengua, pero de seguro vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de cosas maravillosas. Me ha gustado el bien hallado, ¿eh? Mejoras sí. Un poco medieval, ¿no? Un poco de programa de concurso. Cuando llegas y te presentan, ¿sabes? Pues yo lo tiraría ahí. Un bien hallado. Sí. Vale.
Vamos a dejarlo aquí. ¿Tú cómo te presentas, Pablo? Es que el bien hallado ya no lo supero. Me quedo en un hola y así no hago el ridículo. Eso sí, pero ¿sabes lo mejor de todo? Que me acuerdo de dónde estás ahora mismo. ¿Dónde estoy? En Castellón. Espectacular. O sea, la sección ya... Ahora mismo solo puedo ir para abajo, porque el inicio es apoteósico. Gran inicio, pero es que os venimos a hablar... Tenemos una dupla que os va a hablar de dos futbolistas que además son top de la categoría, que uno sobre todo ha destacado por un gol, otro no ha marcado, pero es el que ha sostenido a su equipo. Hablamos de Iker Losada, también gallego, y hablamos de Mar Aguado, también maño. O sea, es imposible hacer mejor esto. Sí, tiramos de paisanos esta semana. La tierra siempre tira. Hemos barrido para casa y ya está, que tampoco... Hay que barrer para casa. Que no tiene mérito. O sea, Gesto hace como que tiene mérito, pero no tiene mérito. Para nada. No es ha sido casualidad. aposta. ¿Qué es lo mejor de verdad, todo? no ha sido aposta. No, la verdad es que no ha sido aposta. ¿Sabes que hubiese sido mejor que tú hablases del maño y yo hablase del gallego? Buah, Podemos hacerlo. Para otra vez. Sí, para la próxima semana lo hacemos así. Dicho esto, vamos a hablar con Iker. Vamos a empezar primero con Iker Losada, ya que hemos ido de arriba a abajo, de gallegos a maños. También porque tengo un poquito una espinita en el corazón con Iker Losada, porque se llegó a decir que iba al Club Deportivo Leganés y solo por los highlights que le vi en primera ref es un 10. Se le puede definir como un 10, aunque creo que le dimos más tirado a banda en el debut, ¿no, Gesto? Correcto. Igual que en el Celta B, realmente. Siempre estos últimos años en los que más ha destacado, sobre todo el año pasado, y entiendo que esta temporada lo veremos sobre todo partiendo de banda izquierda y yendo mucho hacia adentro. Él, como tú dices y bien explicas, para mí es un 10, también es un jugador que siempre va a estar mucho más cómodo y va a brillar mucho más en esos espacios entre líneas, moviéndose con libertad detrás de un delantero, pudiendo aparecer mucho en tres cuartos, y esa posición de banda izquierda no es exactamente eso, pero sí que le permite aparecer y sobre todo mucho más cómodo al estar a pierna cambiada para filtrar balones, que es algo que hace maravillosamente, para poder también caer mucho hacia espacios interiores y para juntarse con gente del frente de ataque, que es donde mejor se entiende y donde más cómodo vamos a ver a Losada, y un poquito también como lo vimos en ese primer partido con el Racing, juntándose con Samir Merino, por ejemplo, y con otros hombres del ataque, yendo a recibir mucho con la pelota también, que es algo que le suele gustar a él, y teniendo peso dentro de las posesiones, que yo creo que es un jugador que, tanto a nivel asociativo como a nivel de interpretación de espacios y de lectura de juego, es cierto que no es tanto un generador de juego, pero sí que es un jugador que puede facilitarte ese tipo de avances, que puede dar avance a través del pase, a través de la incorporación entre líneas, el giro, y todo eso son registros que ha vivido el Racing de Ferrol esta pretemporada y que ha vivido también en esa primera jornada cuando llegaba a campo rival del Elche. O sea, filtrador, lanzador, y te atreverías, es muy pronto, estamos en la jornada número 1, pero te atreverías a apresurar, también palabra bonita, que va a ser Iker Losada uno de esos futbolistas que a final de temporada va a ser de top 3 pases clave o top 5 asistencias. ¿Lo metes por ahí? Podría ser perfectamente. Yo creo que... En el lío que te acabas de meter. Es complicado, pero yo creo que condiciones tiene para ser esa clase de jugador que tenga unas cifras muy destacadas en ese sentido. Y más con un Racing que yo creo que tiene piezas, se entiende muy bien. Carlos Vicente, por ejemplo, jugador a pierna natural que explota muy bien esos espacios en últimos metros, ya es un tipo de jugador con el que en pretemporada ha tenido esa clase de sociedades. Ojo Gesto, y Maño. Y Maño, correcto, para seguir barriendo para casa, en este caso de mi acompañante. Y yo creo que, sobre todo por las condiciones que tiene y por lo particular que es, puede ser un jugador que también aporte eso. Y también un finalizador, porque el año pasado yo creo que hace cifras goleadoras destacadas. Yo no creo que sea tan goleador como asistente, pero desde luego esta jornada ya ha empezado anotando y lo ha hecho además con una gran acción que yo creo que lo puso un poco en la portada y en la boca de todos. Una falta directa que busca con ese bote al primer palo y que acaba colándose por la portería del Elche. O sea, una acción brillante que también habla del talento que tiene y las condiciones que tienen para el balón parado. 9 goles, 8 asistencias, las que tuvo el año pasado Iker Losada. Y te iba a preguntar si tú viste que fue más tragada, más golazo, ya la has definido un poco. Sí, yo creo que tenía esa intención. Y ese tipo de goles siempre son un poco engañosos. Cuando tú buscas hacer ese disparo que hace más daño, que va abajo, que busca sorprender, muchas veces da la sensación de que es tragada. En este caso yo creo que el portero no se la espera, que esa es la intención perfectamente. Y bueno, yo creo que se juntan un poco más cosas siempre en estas acciones. Es complicado decir si es solo un golazo, si el portero puede hacer más para estar atento, pero en este caso la intención de Losada
superó podemos decir, la predisposición del portero, que yo creo que no tenía claro que ese golpeo iba a darse. Además lo hizo desde cierta distancia y yo creo que ahí fue un premio a la osadía también y un premio al talento del jugador. ¿Has visto ahí cómo ha sido la osadía? Ha sido precioso, espectacular. Ha sido precioso. Qué bonito. De Iker Losada, que ya hemos visto esa primera toma de contacto en segunda división. Ahora vamos con Marc Aguado, que es un futbolista que ya conocemos de la Andorra. En la última temporada, sin miedo a decir, top 5 pivotes defensivos de la categoría. Y yo te lo subo al top 3. Y tengo mis dudas con el top 1, ¿eh? Ah, bueno. O sea, es buen pelotero. Es verdad, pues ya que tienes las dudas, véndenoslo bien. Venga, te lo voy a vender bien. Además, me lo viene envolviendo muy bien Gesto, porque me ha nombrado solo jugadores ex del Zaragoza. Me ha nombrado a Vicente, me ha nombrado a Sabin Merino. A Sabin Merino también lo ha nombrado. Y ¿a quién más? Bueno, a Losada lo metí en el... ¿Te acuerdas que hicimos el reconstruyendo del Zaragoza a principio de verano? Yo fiché a Losada para el Zaragoza. Debería haber sido acompañante... Debería haber sido acompañante de Marc Aguado si me hubiese hecho caso Cordero, pero bueno, Cordero ya sabe lo que hace y no me ha querido escuchar tampoco. Pero bueno, Marc Aguado, que sí que es cierto que ya lo conocemos de la Andorra, del año pasado en segunda división, donde ya lo colocábamos como uno de los mejores pivotes de la temporada, pero había seguramente en mi cabeza un problema. Y es que Eder Sarabia había conseguido un entorno que hiciese brillar mucho a sus jugadores dentro de un contexto donde el que le rodeaba mejoraba al que tiene al lado. Y entonces todos los jugadores eran mejores por el propio entorno creado. Y claro, el entorno en Zaragoza no es ni mucho menos el mismo, ni mucho menos el mismo estilo. Y era la duda para este debut, porque además es un chico que tiene un apellido que pesa mucho en Zaragoza. Y ver también qué posibilidades iba a tener dentro de un 4-4-2 que se suponía que iba a usar Escribá, porque siempre lo ha usado en Zaragoza. Sin embargo, como los fichajes de banda no acababan de llegar, ha optado por jugar un 4-4-2, pero en rombo la primera semana, lo cual nos ha dejado a un Marc Aguado con unos registros que no habíamos visto en Andorra, pero con unos registros también muy buenos y sobre todo con muy llamativos a nivel defensivo. Porque a nivel ofensivo sí conocemos de que es un jugador que con el balón tiene muchísimo criterio, además en la zona en la que se mueve tiene tiempo de decisión, es capaz de saltar líneas, es algo que le ha inculcado a Eder Sarabia, no tiene ningún miedo a filtrar un balón interior y está siempre colocado para esa posible pérdida con predisposición a apretarla después. Pero por ejemplo este fin de semana yo creo que lo que destaca es que muchas veces cuando el rombo va alto, que todavía no es un 4-4-2 plano en bloque medio, él tiene que asumir saltos muy largos. Y es un tío que de normal hemos visto en Andorra mucho más posicional, mucho más quieto, y se le ha visto una capacidad para defender alto, una capacidad para defender hacia adelante, capacidad de ganar duelos, porque yo creo que es el jugador con más robos de balón, y esto lo hago totalmente de manera subjetiva, del partido, pero estoy casi seguro de que lo tuvo que ser, porque el recital de recuperaciones es espectacular. Entonces el mix que le prepara Escribá a Marc, que parecía que iba a ser menos bueno que lo que pudiese hacer en Andorra, de repente es algo bueno, porque en un 4-4-2 rombo que va alto es el tío que mejor lee cómo ir hacia adelante. En un 4-4-2 plano no tiene el problema que tiene un 4-3-3, que no tiene espacios a los lados, porque en este caso tiene un tío con mucha capacidad para correr, que es Francho Serrano. Y luego con balón, sí es el primero que tiene unas ventajas claras en salida, que puede aprovechar con centrales y permite dar mucho vuelo a los laterales del Zaragoza, que es lo que pasó este fin de semana, pero es que además luego tiene 2, 3, 4 opciones muy buenas por dentro para poder progresar como él sabe. El otro día encuentra a Francho, a Michael Mesa y a Tony Moyá un millón de veces. Es que vaya 4. Claro, pero es que fue el primer. Pero él es la primera piedra de todo, el equilibrio de todo. El que recupera y el que da el primer pase que condiciona ya los saltos del Villarreal. Y muchas veces es el típico jugador que te pone nervioso cuando estás tú ahí viendo el fútbol, porque tienes al señor de al lado que tiene 80 años y te dice, este chico, ¿por qué la pasa tantas veces atrás? Pero tú sigues miras a Marc Aguado detenidamente y normalmente hay una intención en el pase. Hay una intención en la manera de desplazarse. El otro día como pivote ya no solo se coloca delante de centrales, sino que tiene más libertad. Muchas veces lo vemos que pasa a ocupar el sitio del lateral y por eso cogían sitios laterales. Otras veces coge un poquito de altura y vuelve a recuperar luego con un descenso en diagonal. Él va leyendo un poquito dónde puede recibir, pero dio igual. Le buscaban en cualquiera de los sitios y de verdad,
Yo no sé cuál es el porcentaje de pases en campo propio del otro día, no sé cuál es el porcentaje de robos, pero la sensación es que el partido de Marca Aguado para volver a la Romareda no puede ser absolutamente mejor. Desde luego, es que en general el proyecto que ha montado este año el Zaragoza es muy pero que muy ilusionante, porque ya comentabas, Tony Moya, Francho que ya estaba, Michael Mesa, luego también ha venido Sinan Bakis, Germán Valera que salió en la segunda parte si no me equivoco también. Es que este año el Zaragoza... Y Mourinho, ¿eh? Y Mourinho que ha llegado cedido del Atlético y que yo tengo muchas ganas de ver al Charrúa en la Romareda. A ver, habrá que ver eso. Con ese apellido, seguramente descendiente también de gallegos, porque muchos charrúas descendiente de gallego y el apellido Mourinho es de la tierra. ¿Cómo acabamos de cerrar el círculo? Yo no pienso decir nada más, cierra, sorry. Esto está niquelao. Así que dicho esto, nos quedamos ya con Iker Losa y Mar Aguado, que si no os tenéis en el punto de vista, los tenéis que tener ya de ya, porque sin duda dos futbolistas muy a tener en cuenta en la categoría, con contextos muy distintos, el del Ferrol, que ya sabemos, el Racing de Ferrol, recién ascendido, y el Real Zaragoza. Y que vaya, encantadísimo de estar con vosotros esta semana y que no va a ser la última. Y si lo es, me encargo de ir a vuestras casas y a traeros aquí. ¿Podemos cerrar la sección con la rima? Claro que sí. Hombre. Perfecto, pero ¿cómo lo hacemos? Venga, va. Tú dices el título y decimos a la vez, Gesto y yo, la rima. Me gusta. Y hasta Venga. aquí, hasta la siguiente semana. ¿De quién hablo? Con Gesto y Pablo. Bueno, o con Gesto y Pablo. Hala. Despedimos y vamos a la siguiente sección que nos están esperando. Después de estar con Gesto y Pablo comentando dos pedazos de futbolistas como son Iker Losada y Marc Aguado, que no los tenemos en este 11, a Iker Losada por lo menos, ya os hago el spoiler de que sí a Marc Aguado, pero dos futbolistas muy a tener en cuenta en la categoría. Iker Losada un 10 en toda regla y Marc Aguado un 5 en toda regla. Dos jugadorazos, pero más jugadorazos todavía los que os vamos a enseñar ahora, porque estamos con lo mejor de la jornada, con los MVPs, con el 11 ideal y con lo mejor que hemos visto en esta primera jornada de la Liga Hypermotion. Yendo con los MVPs, yo voy a dar primero el mío, de un jugador que me enamoró en su paso por el Mirandés, pero que en el Racing está terminando de explotar su potencial como futbolista, que es Íñigo Vicente, que en esa jornada inaugural hizo un partidazo, golazo de falta, que fue el que rompió el partido, y asistencia de lujo para Lago Junior, y siendo uno de los futbolistas más determinantes de la categoría, el mediapunta, que si no me equivoco, el mote, Xavi, que lo sabes tú, es el mago Eterio, ¿no? Sí, o qué hace un tipo como tú en una categoría como esta. Como quieras. También se puede llamar así. Está dentro del selecto club de los Cazorlas. Sí, bueno, está a un nivel increíble. Ya la temporada pasada, recordemos que al Racing le costaba el asunto goleador, particularmente en la primera vuelta. Los chispazos que te daba él era lo que te generaban goles. Yo creo que es el año en que ha dado el salto. Es decir, yo creo que en Miranda creció mucho, se hizo un buen futbolista, pero creo que la temporada pasada es la que convierte a Íñigo Vicente en uno de los mejores jugadores de segunda división. ¿Y qué me cuenta de tu MVP? Que le saca unos añitos al mío, pero igualmente la calidad que tiene y lo determinante que también es, porque de nuevo 3 puntos más para el Tenerife. Bueno, pues mi MVP es Enric Gallego. Te diría otro día más en la oficina para Enric, y con otro día más en la oficina vamos a desarrollar. Es marcar un gol de oportunista, de cazar recompensas, que es lo que es. Lleva toda la vida haciéndolo, desde que explotó en Cornellá, fue a Extremadura, luego pudo ir a Primera, ahora en Tenerife, siendo la temporada pasada el máximo goleador a su equipo, pero antes el profe lo explicaba muy bien. Enric, más allá del gol, es todo lo que te da, es este recurso de salida de balón, es esta presión, ese incordio constante para las defensas rivales, que al final surtió muchísimo efecto. De hecho, creo que es gran responsable de que viéramos muy poco a nivel ofensivo también del Real Oviedo. En definitiva, incluso si no hubiera marcado un gol, ya era un gran partido. Si encima le da el +3 a su equipo, MVP, Enric Gallego. Uno de los obreros del gol. Sí, además es un día en la oficina, pero día de estos intensivos. Empezar a las 8 de la mañana y acabar a las 7 de la tarde. Tuvo unos duelos con David Costas, que sí, entre los dos... Y destacar que antes lo hacía sabiamente alguien por aquí en el chat. Cuidado con José María Amo, el partido que hizo, porque teníamos muy
asumido que la pareja titular de centrales de este equipo iba a ser José León y Sergio González. Y cuidado, porque lo comentaba Javi Márquez durante el partido, que él entendía que era el momento oportuno para que José Amo abandonase la Ponferradina porque se estaba estancando seguramente allí, creo que llevaba 3 temporadas. La primera impresión que me he llevado yo del zaguero de las Pajanosas, mucho mejor de lo que me esperaba, la verdad. Primero que no me lo esperaba titular, pese a que en pretemporada lo venía siendo, pero además el partido que hizo, correctísimo, ¿eh? Me impresionó bastante. Y es verdad que eso es de esos futbolistas, me recuerda un poco, salvando las distancias, a, por extrapolarlo a ser Garitano, con Unai Bustinza, ese tipo de futbolista que va tan al bulto, que es tan aguerrido, que siempre pone el pecho, pero que tiene muchos fallos de interpretación o de ir demasiado al suelo, y es de esos futbolistas que puede corregir muy bien a Sier, que por cierto, por el chat lo decía, ya que lo decías tú también, Xavi, todos subidos a la Garitaneta, Garitano nos lleva al Cabildo, José muy impecable en la defensa. También nos da por ahí el saludo mi señor padre Peter Lega, muy buenas noches. Y yendo con el resto de MVPs, que todavía nos quedan otros dos. Profe, el tuyo también es uno de esos futbolistas que hay que ponerle el ojo, que los que siguen la primera red ya le habían echado el ojito, pero ahora con ese gol y esa asistencia, pues más todavía. Sí, Gabri, un chico muy jovencito que, como tú dices, viene de primera red, que creo que va a dar bastante que hablar. Es el típico jugador que no necesita muchos partidos para adaptarse a una categoría y eso ya habla muy bien de un futbolista. Y bueno, es Gabri, ¿no? De Mirandés, que creo que bueno, pues la temporada pasada hizo 5 goles, 4 asistencias en San Fernando y bueno, este fin de semana ya ha dado muestra de lo que creo que va a ser capaz. Talento, último pase y, como bien dices, también gol, con lo cual yo creo que tenía que estar ahí en ese 11. Que de esos extremos que gusta, que cae por dentro, el gol que mete es un claro ejemplo de lo que es el futbolista, encarador, regateador y que busca siempre el disparo, y en esa ocasión lo buscó siendo uno de los goles de la jornada, que por cierto los podéis votar en el Twitter de Somos Vibra. Nos vamos con el último MVP, Meco, que también es un viejo rockero, ¿no? Salvando las distancias. Pues sí, y además otro extremo. Hablamos de Iván Sánchez, que hizo un muy buen partido el otro día con el Valladolid. Y bueno, la verdad que es uno de esos jugadores que tiene un guante en el pie, centros tremendos, y lo tuvo que demostrar ya en la primera jornada de esta liga Hypermotion. 2 asistencias después de 2 centros impecables que le hicieron al Valladolid ser uno de los, ser el equipo que más ha convencido de los que han descendido, porque recordemos que los otros, Elche y Español, han dejado bastantes dudas, y el Valladolid sí que ha sido el equipo que más ha convencido, y bueno, en parte también es por Iván Sánchez, que el extremo del Valladolid, aparte de hacer estas 2 asistencias, intervino mucho en el juego, un partido muy serio, además, 94% el acierto de pase, que busqué estas estadísticas y la verdad que me sorprendieron mucho, y además, bueno, no fue coincidencia que las 2 asistencias fueran de centrando, perdona, porque lo intentó 6 veces. Entonces, ideas muy claras las que tiene Iván Sánchez, o por lo menos esa es la lectura que saco yo. Entonces, por eso y por bastante más, es Iván Sánchez mi MVP de la jornada 1. Pero tenías que haber explicado esto, Meco, a la defensa del Sporting antes de empezar el partido. Sí, la verdad que sí, porque comentábamos antes, creo que era fuera de micro, que bueno, que el Sporting, y con Loren también, obviamente, que el Sporting está teniendo bastantes dificultades, no convence para nada el mercado veraniego que están haciendo. Es verdad que faltan 2 semanas, pero bueno, la verdad que no pintan muy bien las cosas. Y una de las peores pesadillas del equipo asturiano es eso, los centros laterales. Iván Sánchez lo sabía y lo intentó 6 veces, triunfando 2. Entonces, el MVP de esa jornada 1 para mí es Iván Sánchez. Así que ahí tenemos a esos 4 MVPs. Dicho esto, vamos a cantar el 11, porque ya para ser la primera jornada hemos tenido unas complicaciones para poder meter jugadores, de lo lindo que ahora entenderéis porque algún jugador no está en el 11 y lo hemos metido por otro lado. Empezando por la portería con Fernando Pacheco, que le paró 2 penaltis a Romano Magu Fuster.
en una primera jornada que Manu acabó bastante quemado por esos 2 penaltis que no consiguió acertar, pero está en el 11 un jugador de Albacete como es Álvaro Rodríguez en el lateral derecho, en el lateral izquierdo Seguín de la Morevieta, que tiene un guante en la zurda, que en los primeros minutos incordió el área de Levante con todos esos centros laterales, y la línea de centrales para Sergio Barcia, el Mirandés, que anotó de penalti, y José León por el premio al Tenerife por frenar también esas transiciones del Oviedo. En el medio del campo podrían estar en una 4-3-3, pero la podemos dejar en una 4-2-3-1, sobre todo por el perfil de Aguado y Aldasoro. Los dejamos a los dos de dobles pivotes, que vaya doble pivote que formaría aquel. En la media punta, Carlos Martín con ese doblete. Por la izquierda, cómo no, Íñigo Vicente. Por la derecha, Don Iván Centro Sánchez. Y en la punta, un roquero como Enrique Gallego. Este 11 es una auténtica locura. Y todavía faltan cosas porque el entrenador de la jornada es José Alberto López, como no, con ese 4-0 del Racing dominando con el rock and roll. La revelación se la damos a Manu Nieto, al delantero de la Andorra, que después de ese año en el Eldense ha vuelto espectacular y además le tiró un montón de piropos Eder Sarabia en la rueda de prensa post de ese Leganés Andorra. Y en el sub-23 el MVP del profe, Gabri, que lo dejamos en sub-23 para encajar un poquito más en la formación, para no tener que poner a lo mejor a Íñigo Vicente a banda cambiada, así que lo dejamos en el mejor sub-23, porque esos 20 añitos son de puro fútbol y que vamos a ver un montón de él. Como solía decir Jimmy, ¿os lo habéis pasado bien? Nos lo hemos pasado bien. La duda ofende, por Dios. Así que daros muchísimas las gracias a los taberneros, ir despidiendo uno por uno. Meco, como he empezado también contigo en el inicio, empezamos despidiéndonos contigo, cumpliendo con nota en este inicio. La verdad es que podría jugar perfectamente en el Mirandés, Meco. Bueno, a ver, eso es cosa vuestra, yo no voy a decir nada. Lo tendrá que decir el profe. No, pero a ver, la verdad que muy contento. Camino al cielo, ya sabemos todos el programa que es. Y la verdad que puedo estar aquí aprendiendo sobre todo y es lo que os decía antes, y con gente que sabe tanto, que sabe muchísimo más que yo, y que tiene tanto fútbol, pues la verdad que no pongáis esas caras porque es verdad. La verdad joder, que no puedo pedir más y súper contento y bueno, también ojalá que pueda volver y hacerlo, bueno, pues mínimo un poquito mejor que hoy y ya está, y muy contento, la verdad que encantado de estar por aquí, chicos. Sumar cada día un puntito más, como decía Kobe Bryant con la Mama Mentality. Y Xavi, darte a ti también las gracias porque vienes de un tute bonito de partidos, ya has estado aquí con nosotros, así que agradecerte aún más todavía el esfuerzo, porque aparte de la calidad que nos das, es un gusto tenerte por aquí, más con el esfuerzo que haces en venir. El gusto ya sabéis que es mío, estoy muy contento de que contéis, de hecho, una temporada más. También estoy feliz por ver que los chavales vienen pisando fuerte, que Meco podría jugar en el Mirandés, pero yo ya no. O como Te iba a preguntar. Subía la media de edad, es que lo hemos visto ahora, que claro, que el mayor es Verdasca, que además el pobre ha llegado y se ha lesionado. Verdasca con 26, yo subiría, no mucho tampoco, pero algo subiría la media de edad, pero bueno, un placer enorme también estar con Pedro, que ya llevo 7 años con él, y el gusto de esta primera taberna con Meco y con el profe Jorge López, de verdad, que vengan muchos más. Así que un abrazo enorme, Xavi. Profe, muchísimas gracias por desgranar a Sier y Alba Cervé y sobre todo por estar de comodín para el final de Camino al Cielo. Si ya era un encanto tenerte esta temporada, ahora pues con más razón todavía. Bueno, me pega, ¿no? Lo de comodín, ¿no? Gente joven y tal, pues yo para lo que sobra, ¿no? Ahí de comodín, en el banquillo, tranquilito. Si tengo que ocupar la plaza de alguno, pues ya sabes. Yo encantado de compartir con vosotros y hablar de lo que nos gusta, todo lo que es fútbol. El Aitor Sanz de Camino al Cielo. Eso es. El cumplidor 5. Que además que yo he jugado con el profe en línea de defensa y sé cómo juega, ¿eh? Bueno, nada, un placer. Así que un abrazo enorme para los taberneros y un abrazo más enorme si cabe para todos los que nos han acompañado esta tarde en el chat, como siempre, en Camino al Cielo, ahora con Somos Vibra. Dicho esto, despedimos con los partidos de la jornada 2 para ir refrescando para lo que viene, porque también tenemos una jornada bonita, que va a empezar el viernes a las 7 con ese Andorra-Cartagena
y que le va a seguir a las 9:30 el viernes un partidazo que perfectamente podría ser de primera y por historia perfectamente lo es. Real Zaragoza, Real Valladolid. El sábado para abrir a las 5, Sociedad Deportiva Ibarelche y a las 7, Español Real Racing Club de Santander. Pinta partidazo. Al igual que pinta partidazo media hora después, el sábado a las 7:30 en el Ciudad de Valencia, Levante Burgos. Y para cerrar el sábado, derbi al sur de Madrid con ese Alcorcón Leganés. El domingo abrimos a las 5 con el Real Oviedo Racing de Ferrol y a las 7:30 juega los de la otra parte de la ciudad, el Sporting Mirandés. Los dos en la misma tarde el domingo. Y para cerrar a las 10, Albacete Amorebieta. Para el lunes, que nos quedan otros 2 partidos que ahora nos lo han dividido. 2 viernes, unos cuantos sábados, domingo, otros 2 el lunes. Y el lunes tenemos ese Villarreal B Eldense y cerramos la jornada. De nuevo la cierra el Tenerife. Sociedad Deportiva Huesca, Club Deportivo Tenerife. Desde luego, jornada 2 que se nos queda preciosa. Y dicho esto, daros más gracias porque pocas gracias no son suficientes para todos los que estáis en el chat y sobre todo para los que hacen posible este programa y no se les ve aquí delante, como Gianni, que está a la realización, a los botones, y a la producción don José Miguel Capel, siempre al pie del cañón. Muchísimas gracias por este primer programa de Camino al Cielo. Iremos mejorando 100% programa a programa, como hacen todos los equipos en segunda. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.